Muy buenas tardes, queridos alumnos. Que la paz del Señor sea con ustedes. Qué alegría poder verlos en este día, los que están conectados. Y bueno, sin duda, me va a dar mucha alegría cuando me vean los que van a ver la clase grabada también. Así que va un saludo para ustedes también. Y espero que bueno, que puedan estar disfrutando después de un fin de semana que, bueno, tenían algunas tareas y creo que estaban ocupados. Así que bienvenidos a esta cursada, bienvenidos a esta tercera semana que vamos a transitar. La verdad que va pasando rapidísimo el tiempo, increíble. Y ya hoy vamos a ir llegando al final de lo que va a ser nuestro libro de Génesis en un recorrido bien rápido, ¿sí? Después, perdón, después, más al final de lo que va a ser en la cursada, vamos a retomar algunos pasajes o algunas historias de vuelta del libro de Génesis, ¿sí? Así que bueno, quisiera pedirle al hermano Walter si es tan amable de poder dirigirnos en oración. Adelante, hermano. Amén. Gracias, Padre, por este momento, por aprender tu palabra. Señor amado, bendice este momento, bendice lo que estamos presentes, al profesor y también lo que han de clase, Señor amado, grabada, Padre Celestial. Lo dejamos en tus manos y, Padre Celestial, queremos aprender más de ti y es para tu reino y para tu obra. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Walter. Gracias. Bueno, estuve mirando un poquito y vi que muchos escribieron en el foro y la verdad que a grandes rasgos pude ver y me di cuenta de que muchos escribieron cosas interesantes, pero bueno, no me detuve a leer, ¿sí? Y también vi que varios hicieron o dieron su punto de vista o su comentario a los compañeros. Así que me alegra muchísimo eso. Quiero decirles que me voy a tomar el tiempo y voy a leer todo lo que ustedes escribieron porque está re interesante, me parece muy bueno. Y bueno, quisiera dar un ratito de apertura y quisiera pedirle a los que están conectados si les gustaría compartir su experiencia, que podamos tener un ratito de ver, comentar un poquito qué les pareció los que vieron los que vieron el documental, ¿sí? Así que pueden abrir sus micrófonos. Aparte de lo que ya escribieron, me gustaría escucharle a ustedes a ver cómo lo vieron, qué sintieron en el momento de poder ver. Y creo que muchas cosas tal vez pudieron entender un poquito mejor, ¿no? Así que me gustaría interactuar un ratito con ustedes, no tengan vergüenza. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el tiempo ese que ustedes pudieron ver, sí, este video? Bueno, salgo primero para romper el hielo. Para mí, Bueno, lo, lo que más me causó admiración, vendría a ser la palabra, son las imágenes, porque tanto te mostraba una catarata como una mariposa, y ahí uno empieza a recapitular y ver que Dios estuvo en todos los detalles, y, y me motivó también porque todo eso, esa grandeza, todo eso fue creado para nosotros, o sea, que lo perdimos, sí, bueno, lo perdimos, pero estamos en el momento de la gracia, pero las primeras imágenes cuando lo miraba era algo, eh, y después ver el punto de vista de los científicos, y, y hay uno que decía, la ciencia necesita una causa para, para poder, eh, para poder justificar el evento, pero Dios es eterno, decía. Y eso me quedó grabado, que Dios es eterno. Así que ese es mi qué aporte, bueno. pastor. Muchas gracias, hermano Walter. Si vieron que la ciencia
busca justificar científicamente, obviamente, todas las cosas, pero qué bueno, da como un impacto muy grande a uno cuando dice o reconoce de que Dios es eterno, ¿no? Y que sobre todas las cosas, aun cuando a ellos se les escapa algunas cuestiones, es saber de que Dios es el creador, ¿sí? Dios es el creador. No sé, hermana Mariela, ¿quisiera decir algo? Sí, una de las cosas que me gustó y lo tomé como un título al ver esas imágenes y ver ese video es el resguardo de Dios. Lo tomé como ese jardín, ese hogar de vivir, ese resguardo que Dios tiene para con nosotros. Él preparó todo, ¿no? No dejó nada al azar, nada al azar. Y es impactante que podamos tener esa mente abierta a ese cuidado tan sobrenatural, porque no lo entendemos, le fallamos mil Mm, veces, pero Dios está en su resguardo y nos pone en ese bendito jardín y nos guía, nos charla, hace un montón de cosas que se nos pasa por alto. Entonces, volver a releer esos párrafos, mirar en los videos y escuchar, como decía Walter, la ciencia que no tiene un por qué lo hace, por qué hay un creador, o para qué lo hace ese creador, todas esas cosas, es emocionante y es apasionante volver a esas raíces. sí, es increíble, ¿no? Increíble. Sharon, ¿querés compartir algo o no? Sí, algo que me impresionó mucho fue una parte que un chico decía que una de las demostraciones más grandes del poder de Dios y de la existencia de Dios son las estrellas, porque nuestro Sol, por ejemplo, que es una estrella, en un segundo produce más energía de lo que toda la humanidad produjo hasta ahora, y solo en un segundo. Y todavía más cuando compara que hay estrellas que son mucho más grandes que nuestro Sol. Realmente es increíble e incomparable el poder de nuestro Dios. Mm. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. No sé si está nuestra hermana Lina, si quiere compartir, si no puede, no hay ningún problema también. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero bueno, a mí me emociona cada vez que miro y cada vez que lo vuelvo a mirar, siempre hay algo nuevo, parece, ¿no? Y le va a pasar a ustedes también eso. Pero al momento de cuando muestra de tan cerca como las moléculas de la nieve y todo eso, se dieron cuenta que increíble que es el diseño que forma eso, que se escapa a la vista humana, parece, ¿no? Pero cuando se profundiza, se le acerca, es increíble cada detalle, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, y creo que eso confirma un poquito lo que hablábamos esos días, de que, bueno, de que nunca tenemos que dudar de la existencia de Dios. ¿No? Algunas cosas tal vez que vimos en el video o que hablamos hasta acá, puede ser de que pueda coincidir con la ciencia, puede ser que sí, sí, pero hay cosas que son inexplicables, ¿no? Creo que para la ciencia e incluso para nosotros, cuando miramos los más mínimos detalles, entonces eso nos lleva a que nosotros nunca podemos dejar de decir, de reconocer de que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Sí? Y ahí vuelvo otra vez a retomar un poquitito lo que decía esos días en algunas clases anteriores, de que el escritor de Génesis, tanto uno como dos, vieron que hay como dos narraciones de la creación, no está, no está queriendo decirnos en detalles cómo fueron los pasos o cómo fue creado, sino que termina en una conclusión y que eso coincidimos todos, ¿sí? Quiere mostrarnos a un Dios creador, a un Dios soberano, ¿sí? Dios
creador de todas las cosas. Así que bueno, me alegra mucho que compartieron conmigo este tiempo, así no hablo solo yo. Y bueno, vamos a ir interactuando, ¿sí? Pero les prometo que con mucha paciencia, con mucho cuidado, voy a leer cada uno de los comentarios de ustedes y seguramente me voy a emocionar así como ustedes, ¿no? Tenía, cuando daba clases a otro curso, prácticamente varias de las hermanas decía, era imposible no llorar al ver esas delicadezas de la creación de Dios, ¿no? Y bueno, creo que nos pasa a nosotros los hombres también. Así que voy a recordar ese día que pude mirarlo por primera vez también y poder sentir lo que ustedes sintieron o sienten al poder escribir también todo lo que ustedes pudieron aportar ahí. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ir avanzando y como le dije hoy, vamos a ir cerrando básicamente el recorrido general rápido que hicimos de lo que es el libro de Génesis, ¿sí? Hoy vamos a compartir dos cosas importantes que son dos ciclos de los patriarcas que termina o donde cerraría el Génesis, que el primero que vamos a empezar es el patriarca Jacob y el segundo es con el cual vamos a cerrar es el patriarca José. ¿Sí? Dentro de la plataforma ya se subió el material de las diapositivas para que ustedes lo puedan revisar. Pido disculpas, una vez más, no pude ir compartiendo y bueno, se ve que tengo un problemita. Hoy voy a compartirle, no de pantalla completa, pero bueno, para que podamos ir guiándonos, pero ese material lo tienen ustedes ya en la plataforma, pueden hacer mano de él y bueno, lo pueden usar, ¿sí? Principalmente me quedó ahí un poquito la duda si pudieron comprender lo que era la teología de la elección, ¿sí? ¿Recuerdan que hablamos en la clase anterior que Dios no hizo su elección conforme a las costumbres, ¿sí? Humanas o a la forma que todos tenían en su cultura, sino que Dios hizo su elección conforme a su voluntad para que se cumplan sus propósitos en cada una de las personas que le eligió. Vuelvan a tomar el material que ya está en la plataforma, las diapositivas, revisen un poco, vuelvan a leer, miren ahí, le va a dar mucha claridad en muchas cuestiones. Bueno, antes de arrancar, quiero preguntar de los que están presentes, ¿tienen alguna pregunta referente a las clases anteriores o se le viene dando claridad a ustedes conforme lo que nosotros hablamos? ¿Sí? Bueno, ¿venimos comprendiendo? Bueno, qué bueno, me da alegría eso también. Voy a ver de compartir con ustedes la pantalla. Sí la pueden ver ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a trabajarla de este modo porque parece que estoy teniendo un problema técnico que no me está funcionando compartir la pantalla completa. Pero si ven, voy a hacer un cambio y pregunto si ustedes, a ver, ¿sí ven cuando cambio? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, como dijimos, vamos a arrancar en esta tarde, en esta cursada, el ciclo de Jacob, ¿sí? Que va a estar escrito en el libro de Génesis del capítulo 26 al 36 aproximadamente, ¿sí? Acá en la historia del patriarca Jacob, vamos a ver que hay un gran material, ¿sí? En diferencia a lo que ha sido el patriarca Isaac. Jacob viene a ser el nieto de Abraham e hijo de Isaac. Vieron que en la clase anterior
hablamos un poquito de Isaac y bueno, dijimos que muy poco registro tenemos de lo que fue el patriarca Isaac. Ahora en el caso contrario totalmente va a ser el caso de Jacob, que vamos a tener mucho, mucho material para poder conocerlo, para poder entender muchas cosas, ¿sí? Así que vamos a avanzar y vamos a tomar en primer lugar la primogenitura con Esaú, su hermano. Ustedes saben eh, que el primogénito, sí, es Esaú, no Jacob. Y saben que esta batalla se venía dando desde el vientre de la mamá de ellos. Sí, porque aun cuando Jacob quería nacer primero, estaba primero Esaú, ¿sí? Y ahí dice que salió Jacob agarrando el piecito, ¿sí? De su hermano Esaú. Bueno, y se dice que estaba ahí peleando desde el vientre de su madre por la primogenitura. Y estas tradiciones eh, parten justamente desde la primogenitura de Esaú, del nacimiento de Jacob y de Esaú, ¿sí? Y que todos sabemos que el primogénito no es Jacob, sino es Esaú. Y esa primogenitura se obtiene por engaño, ¿sí? Podríamos decir que Jacob va y compra la primogenitura a su hermano Esaú por un plato de guiso de lentejas, dice la palabra, pero le faltaba algo, ¿no? O sea, él hace ese negocio con su hermano y bueno, le compra la primogenitura, Jacob, a Esaú por un plato de comida, por un guiso de lentejas. Pero había un problema en todo esto. ¿Cuál era el problema? Que ya tenía la primogenitura comprada, por así decirlo, con su hermano, pero le faltaba la bendición, ¿sí? De su padre, ¿sí? Su papá tenía que darle la bendición a él. Entonces ahí se le complicó un poquito a Jacob y dentro de para poder obtener, sería la bendición, ¿sí? Va a surgir, ¿sí? O se va a dar la crisis familiar que hablamos esos días, donde tiene que engañar Jacob y mentir a su papá, ¿sí? Ahí se produce una crisis familiar. Entonces, Jacob recibe la primogenitura por engaño, ¿sí? Le engaña a su papá y su papá le da la bendición. Y vamos a ver también las peripecias en caso de Labán, sería Lea y Raquel. Esto es muy interesante y acá en este episodio van a ver algunas aventuras o algunos sucesos que se van a dar como era la costumbre o tradición en aquellos tiempos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque ustedes saben que la que amaba a Jacob, Jacob amaba ¿a quién? A Raquel. A Raquel amaba, ¿no? Era la mujer de él, la mujer de sus sueños. Entonces, había una tradición antigua, costumbre, podríamos decir, o tradición, de que, bueno, para que el padre acepte y dé en casamiento a la hija, el novio tenía que trabajar tantos años, tenía que darle tantos años de servicio para recibir, ¿sí? Sería la novia por esposo. Y bueno, yo quiero decirles de que yo trabajé duro para mi suegro por muchos años para recibir a mi esposa. Ahora, acá presente, hermano Walter, ¿cuántos años trabajó por la hermana Mariela? ¿Cuántos años de campo, hermano Walter? Y yo creo que más o menos 3 años. No fui albañil, pero La fui pucha. ayudante de obra y contrapiso hice un montón para mi suegro. Así que me duele la espalda cada vez que me acuerdo. Bueno,
Entonces el hermano Walter va a entender un poquito la situación de Jacob, ¿sí? Bueno, hermana, en un momento, hermana María, le vamos a dar el tiempo para que usted haga su descargo, ¿sí? Ustedes fíjense, Jacob va, se enamora de Raquel, habla con su suegro, y el suegro le dice, sí, ningún problema, o sea, eh, pero tenés que trabajar 7 años, o sea, 7 años por Raquel. Recuerden de dónde viene Jacob, ¿sí? Eso nunca tenemos que perder de vista. Jacob viene de un momento que ha engañado a su padre, mintió, escapó y huyó para no ser muerto por miedo de que su hermano Esaú lo matara, ¿no? Entonces Jacob viene de eso, pensando de que, bueno, al escaparse, al irse lejos, va a solucionar su problema y va a estar todo bien. ¿Por qué? Porque ya tenía la bendición de su papá. Entonces resulta que trabaja 7 duros años, ¿sí? Que no solo le jodió la columna y, como el hermano Walter, sino también creo que tuvo algunas roturas de huesos, pobre Jacob, trabajando por su suegro, para su suegro, por Raquel, y al final, bueno, llega el día tan esperado para él, ¿no? El día donde se cumplen o se cumplirían los 7 años. Entonces, no sé cómo organizan la fiesta, pero bueno, se da que la novia se va con el novio y al otro día, para sorpresa de Jacob, no era Raquel la que estaba acostada con él, sino que era su hermana Lea. Imagínense un poquito esa historia, pónganse en el lugar de Jacob, ¿no? Entonces, me imagino yo Jacob saliendo de su cuarto y yendo a reclamarle a su suegro, ¿no? Y su suegro dice, ah, la verdad, mira, no me di cuenta, ¿no? La verdad no me di cuenta, había sido claro, el trato era que vos ibas a trabajar por Raquel, pero resulta que, bueno, fue Lea, pero ya está, ahora ya te acostaste con ella, es tu esposa, no te queda otra. Y sí, dice Jacob, pero yo no amo tanto, o sea, no amo a Lea, sino el amor de mi vida es Raquel. O sea, hubo un malentendido o no sé qué pasó. Y el suegro dice, no importa, no hay problema, puedo darte a Raquel. Y ahí seguramente Jacob se puso muy feliz. Dice, bueno, la llevo. Dice, no, pero tenés que trabajar otros 7 años, ¿no? Y ahí me imagino yo la vida de Jacob. Entonces trabaja otros 7 duros y largos años Jacob, sin importarle nada, trabaja por el amor de su vida que era Raquel, ¿no? Entonces llega el día y bueno, la verdad que Jacob habrá dicho, bueno, tengo que cuidarme, otra hermana no tiene para que el suegro me engañe, pero puede ser que me meta un hermano, lo digo con todo respeto, ¿no? Pero dice que entonces llega el día de que Jacob recibe a su esposa Raquel, a la que él amaba, ¿sí? A la que él amaba. Pues no habría problema porque ya no habían más hermanas, eran las dos. Entonces ya no había otra opción para el suegro. Pero imagínense la habilidad, diríamos, del suegro. Entonces Jacob dice, o sea, 7 años trabajé por una, 7 por otra, ahora me quiero ir, quiero desaparecer, ya son mis esposas, me casé con ellas, así que suegro, yo me voy. Y también estaba dentro de las tradiciones de que, bueno, que cada hija o cada hijo recibía la herencia, pero la herencia no es como la que damos hoy o la que dan hoy, ¿sí? Hoy una herencia es un regalo o algo que dejan los padres a los hijos, a quien ellos deseen. En aquel entonces los hijos tenían que pagar la herencia. Entonces el suegro de Jacob le dice, no hay problema, puedo decirte, sí, pero primero tenés
que trabajar 6 años por la herencia de mis hijas. Y ahí va Jacob otra vez. Y bueno, ¿qué va a hacer? Como que no se podía liberar del pobre suegro. Imagínense esa situación, ¿no? Y ahí Jacob trabaja 6 años por la herencia, ¿no es cierto? Del suegro. Pero antes de eso sucede algo interesante, ¿no? Pero no nos vamos a detener mucho ahí. Trabaja 6 años por la herencia y llega el momento en que, bueno, cumple los 6 años y entonces le dice a las esposas, mira, no sea cosa que tu suegro quiera o que el padre de ustedes quiera otra cosa, preparen todas las cosas y nosotros nos marchamos, ¿no? Nosotros nos marchamos y vamos a irnos sin que él se entere, sin que él se entere. Preparen todas las cosas y a la noche, mientras duerme, nosotros desaparecemos. Y tal fue que hicieron así. Y ahí resulta que cuando el suegro se da cuenta, dice, no, no, no se puede ir, tenemos que ir detrás. O sea, ¿cómo se va a ir y se va a llevar todo así? Y bueno, la historia la conocemos. Pero quiero resaltar algo acá, que Jacob trabajó 20 años para su suegro. 20 años prácticamente perdidos y en vanos, laboralmente hablando, porque ustedes saben que cuando el suegro le encuentra a él huyendo con sus hijas y con toda la familia, en ese momento el suegro se le acerca y le dice, y ahí Jacob no aguanta más y le dice, suegro, no, no es posible. O sea, me cambiaste el salario un montón de veces. El suegro le prometía pagarle 1,000, le daba 10. Le prometía 50, le daba 5. O sea, tuvo que aguantar un montón de cosas, ¿no? Y sin hablar lo gracioso de que el suegro le prometió a él que todas las ovejas que iban a salir pintaditas iban a ser de él, ¿no? Pero no salía ninguna pintada. O sea, no ganaba nada. Hasta el momento que él se dio cuenta que al asustar a la oveja que sería embarazada, preñada, ¿sí? La oveja se asustaba y eso producía un cambio y las ovejitas nacían todas pintadas. ¿Sí leyeron esa parte? Léanla, está re interesante. Entonces, ¿qué hacía Jacob? Se pasaba mirando y esperando el tiempo que las ovejitas vayan a tomar agua, estén tranquilas, y dice que con 2 palitos golpeaba y les asustaba a las hembras que estaban preñadas, y esas producían ovejitas de colores. Entonces, empezaron a nacer todas las ovejas de colores, porque él se hizo especialista en asustar, ¿no es cierto?, a las mamás. Así que el suegro de él empezó a tener un déficit con él, pérdida. ¿Por qué? Porque Jacob empezó a avivarse. Pero bueno, no nos vamos a detener ahí. Y después nosotros vamos a ver eh, eh, las dos esclavas de Lea y de Raquel. Y acá en este episodio vendrán algunas aventuras o sucesos. Sí que ya les conté de lo que tuvo que hacer Jacob. Y bueno, como sabemos, Raquel, la amada de él, no podía tener hijos y le dice a Jacob, toma a mi esclava y ten hijos con ella. Y es algo muy propio, ¿sí? O semejante de lo que había hecho su abuela Sara, ¿sí? Con Abraham. Ahora ella vuelve a repetir, o sea, no, no, no tengo hijos, pero toma a la esclava, mi sirvienta, y bueno, tené hijos con ella. Es algo de lo que hizo también Sara, la esposa de Abraham. Y esta sierva, que se llamaba Bila, le da 2 hijos a Jacob, ¿sí? Esta sierva de Raquel, que se llamaba Bila, le da 2 hijos a Jacob
uno que se llamaba Dan y otro Neftalí, ¿sí? Esos son hijos de Jacob con la sierva Bila, ¿sí? En el caso de Lea, los hijos que nacen de Lea con Jacob son Rubén, el primogénito, ¿sí? Simeón, Leví, Sacar, Zabulón y Judá, que es hijo legítimo de Lea con Jacob. Y va a tener un papel muy importante en la historia. Van a tener, porque los hijos de la esclava de Lea, que se llamaba Silpa, serán Gad y Aser. ¿Sí? Eh, y bueno, entonces los hijos de Raquel, después de algún tiempo, serán José y Benjamín. ¿Por qué? Porque Raquel logra tener hijos años más tarde, de los cuales van a ser los hijos legítimos de Raquel con Jacob, José y Benjamín. ¿Sí? Y los de la esclava Bila serán Dan y Neftalí. Con eso encontramos prácticamente el inicio de algo muy interesante en la tradición bíblica, ¿sí? El número 12, ¿sí? Era muy importante, acuérdense de los números, ¿sí? Y vendrán a ser 12 los hijos de Israel, que acá tenemos que ser muy claros. No eran 12 Israel, ¿sí? O Jacob. Recuerden que fue cambiado su nombre a Israel por cuando luchó con el ángel. No tuvo solo 12 hijos, sino que tuvo 13, ¿sí? Pero se dicen 12 porque eran 12 varones. 12 varones y una era una hija mujer que era llamada Dina, ¿sí? Ella era la hija de Jacob. Pero estos hijos del patriarca vendrán a constituir las 12 tribus de Israel. De esos 12 hermanos, van a salir o va a ser constituida las 12 tribus de Israel que ustedes van a leer a lo largo de las escrituras, ¿sí? De lo que era Jacob y después llamado por Dios Israel. Y los dos, y de ahí también van a salir los dos reinos, ¿sí? El reino del norte y el reino del sur. De esos 12, de las 12 tribus, de los 12 hijos de Israel. Y vendrán a constituir un símbolo muy importante de los 12 apóstoles. Vieron que los apóstoles eran 12. Recuerden, todo proviene de eso, de ahí, en clara alusión a estas mujeres, a Lea y a Raquel, a Silpa y a Bila, ¿sí? Y vendrán a constituir incluso algo muy importante en la lectura apocalíptica, porque también vamos a ver en Apocalipsis que nos está hablando o nos habla de las 12 puertas. No sé si ustedes recuerdan ese texto, pero Apocalipsis nos habla de las 12 puertas y todo viene a ser alusión de estos 12, ¿sí? Y estamos hablando de las 12 puertas, estamos hablando de los 12 apóstoles, estamos hablando de las 12 tribus de Israel y estamos hablando de los 12 discípulos, ¿sí? De los 12 discípulos que Jesús iría a elegir. Y que todo esto vendrá en alusión de este número 12, ¿sí? De los hijos de Jacob. Entonces, este acontecimiento que puede sonar histórico, de decir tuvieron hijos y ya está, tiene una connotación importante. No es simplemente tuvieron 12 hijos varones. Y eso entra en el círculo de las tradiciones de Jacob. Después vamos a ver un poquito la reconciliación entre Jacob y su hermano Esaú. Ya nosotros hablamos un poquito sobre eso
¿sí? Recuerden que el momento que Jacob va a tener ese encuentro con su hermano, ¿sí? Lucha con un ángel y en ese momento, cuando él le pide que el ángel, cuando el ángel le pide que le suelte, él dice, no te voy a soltar si no me bendices. Y ahí vuelvo otra vez a hacer esa pregunta. ¿Para qué quería Jacob la bendición del ángel si ya tenía la bendición del Padre? ¿No? La pregunta que hago es, ¿le sirvió de algo la bendición de su papá que él obtuvo por engaño? No le sirvió. No le sirvió porque ustedes vieron que él probó, diríamos casi de su propio veneno, ¿no? Cuando él tuvo que perder tanto trabajando por sus esposas, por la herencia, y esos 20 años transcurrieron en una amargura para la vida de Jacob. Entonces llega el momento y él le dice, yo necesito que tu bendición no te voy a alargar. Y es ahí donde el ángel le dice, bueno, sí, si no, si no me dices tu nombre, no te puedo bendecir, ¿no? Y es ahí donde él dice, yo soy Jacob, soy Jacob. 20 años atrás le había dicho a su papá, sí, yo soy Esaú. Ahora abre su corazón y le dice, yo soy Jacob. Entonces el ángel le dice, no te llamarás más Jacob, sino que a partir de hoy Israel. ¿Sí? Israel. Y es ahí donde cambia el nombre de Jacob y dice que el ángel le hiere ese día en su cuarto y Jacob queda como rengo, decimos sí, o cojo, y empezaba a cojear y en ese momento él va a hacer las paces a reencontrarse con su hermano. ¿Sí? Y bueno, esos días le conté un poco la historia y ya la saben, de que hace una gran fila y pone todo lo más, lo menos importante para él adelante, por si su hermano quería venganza de muerte, y él incluso, casi diríamos con un poquito de cobardía, se pone bien atrás por las dudas, o sea, que su hermano mate todo lo que están adelante, incluso sus esposas e hijos, todo, y él va bien atrás. Y cuando viene Esaú y empieza a ver eso, pasa de largo, ¿no? Camina y empieza a buscar a dónde está mi hermano Jacob. Y bueno, lo encuentra allí. En la última fila estaba Jacob. Y ahí el hermano le dice, ¿para qué hiciste todo eso? ¿Vos pensás que yo quiero algo de lo que vos tenés, de algo de lo que es tuyo? No quiero nada de eso. Yo simplemente quiero abrazarte y quiero decirte que te perdono, solo eso. O sea, no necesito nada de lo que vos tenés. ¿Sabes por qué? Porque Dios, porque el Señor me ha bendecido. Wow, yo digo, qué increíble, ¿no? Jacob, que ha recibido por engaño la bendición del papá, no tenía tantas cosas como Esaú. Y Esaú reconoce, dice, yo no necesito nada, no quiero nada de lo que es tuyo, porque fui muy bendecido, hermano querido. Dios me ha bendecido y lo único que quiero es darte un abrazo, es reencontrarme contigo y decirte que está todo bien. Yo, qué increíble, es una historia muy fuerte esa, hermanos, ¿no? Y bueno, ahí hacen las paces ellos, y bueno. Ahí también se da la lucha del ángel en el valle de Yabó, que ya lo mencioné. Y al final, vamos a ver el nacimiento de Benjamín, la muerte de Raquel y el incesto de Rubén. ¿Sí? La muerte de Isaac en Mambré, estando unidos Jacob y Esaú. ¿Sí? Y ahora ya al final de estas tradiciones, el patriarca Jacob aparece el nacimiento de Benjamín, que será el hijo amado de Jacob. Benjamín y José, ¿sí? Serán los hijos muy amados de Jacob
Y también aparece, o vamos a ver la muerte de Raquel, la que fue el gran amor, diríamos, de Jacob. El incesto de Rubén es muy interesante porque recuerden que el texto bíblico de alguna manera tiene que justificar por qué es Judá sería el elegido y no Rubén. Recuerdan que yo la clase anterior le dije cuando estábamos hablando de lo que era eh, la teología de la elección, ¿sí? En el texto bíblico vamos a encontrar, o el texto bíblico va a tratar de justificarnos de por qué fue elegido Judá y fue desechado Rubén. Y hablando desde las líneas de sucesión, diríamos, ¿sí? Dentro de la teología de la elección. Y finalmente, el derecho de propiedad lo tiene el primogénito. Recuerden eso, el primogénito siempre tenía todo el derecho, ¿no? Y vimos, eso es la línea de la teología de la elección en la clase anterior. Y entonces, donde el texto bíblico menciona el pecado que tiene Rubén al acostarse con la concubina de su padre, ¿sí? Rubén se acostó con la concubina de su papá, con Bila, ¿sí? Era la que se acostó con Rubén. Y es interesante, no sé si ustedes se dieron cuenta que el texto bíblico no es muy específico en eso. Yo no sé si ustedes leyeron, pero permítanme leerles algo acá. Eso registra el libro de Génesis en el capítulo 35 y verso 22, ¿sí? Génesis 35, verso 22 dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, hablando de Jacob, sí, cuando habla Israel, está hablando de Jacob, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, ¿sí? La Biblia dice 12, pero recuerden que fue una mujer, 12 hombres serían, ¿sí? Bueno, solamente la Biblia registra eso. O sea, un acontecimiento tan significativo, diríamos, algo tan grave, y solo encontramos que dice que Rubén se acostó o durmió con Bila, la concubina de su padre, y dice lo cual llegó a saber Israel. ¿Qué quiere decir? Que bueno, se enteró su papá. Jacob se enteró que su hijo durmió con una de sus mujeres. Y así termina el texto. Eh, pero no menciona más nada que pasó, ¿sí? Pero no tenemos más información. Pero en la versión de los 70, ¿sí? En traducción de la Septuaginta, agrega algo que cuando Jacob se entera, ¿sí? Dice que se enoja muchísimo. Lo que le leí recién es la Biblia en la versión Reina Valera. Ahora quiero compartirles el texto, el mismo texto en la Biblia, en la versión Dios habla hoy, y fíjense que acá nos dice lo siguiente. Estando ya establecido Israel en ese lugar, refiriéndose a Jacob, ¿sí? Rubén fue y se acostó con Bila, que era concubina de su padre. Y cuando él lo supo, se enojó muchísimo. ¿Vieron? No sé si alguien de ustedes tiene alguna otra versión, pero ahí el escritor nos hace ver de que surgió algo muy importante. ¿Por qué? Porque su papá, porque su padre, el padre de Rubén,
se enojó muchísimo. O sea, se produjo una crisis. Ahora se produjo como un revuelo, diríamos, ¿sí? Y podemos ver todo lo que ha producido de que el padre de él se haya enterado de que él se acostó con una de sus mujeres. Pero si ustedes ven, la Reina Valera omite esa parte. No hay ninguna reacción de Jacob en la Reina Valera. Solo dice que Jacob se enteró, nada más, ¿sí? Es muy interesante este detalle, que no hay un escándalo mayor como el escándalo de David, ¿no es cierto?, con Betsabé. Sin embargo, esta sola mención es suficiente como para que el redactor o el escritor dijera: Rubén no es el que va a tener derecho de la elección, sino va a ser Judá. Va a ser Judá porque Rubén cometió algo que no debería haber cometido. Y a partir de allí, el redactor va a justificar que el Mesías, ¿sí?, vendrá de la tribu de Judá. El Mesías vendrá de la tribu de Judá. De ahí arranca, diríamos, esa apertura de que el Mesías vendría de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque el primogénito ha cometido incesto, ¿sí? Y será de la descendencia del rey David, ¿sí? Bueno, la muerte vamos a tener de el último momento en que vamos a ver a Jacob y a Esaú juntos, los hermanos, cuando ellos van a sepultar a su padre, y después no los vamos a ver más, no vamos a volver a ver más juntos en ninguno de los escritos. Y es así que termina el ciclo de la historia de Jacob, ¿sí? Fueron captando, fueron entendiendo, ¿sí? Si hay alguna pregunta sobre lo que hablamos hasta acá, me gustaría que la puedan hacer antes de que nosotros pasemos a, al patriarca José. ¿Alguien desea preguntar de los presentes o está claro? Bueno, vamos a pasar ahora al ciclo del patriarca José, que va a narrar del Génesis 37 al 50. Y acá vemos algo muy interesante, y es cómo el escritor abre un espacio amplio que abarca del capítulo 37 al 50 de Génesis, ¿sí? Curiosamente, de un hijo de Jacob, ¿sí? De un hijo de Jacob que sí se dieron cuenta que para Judá solamente hay un capítulo del escrito, ¿sí? Ahora para José hay varios capítulos, hay varias cosas que el escritor deja plasmado. Y ahí vamos a ver la historia de los patriarcas en la liberación, de Israel en Egipto, ¿sí? Algo muy, muy interesante es que José no se casa con alguien de su clase, ¿sí? José no se casa con alguien de su clase, sino que se casa con una egipcia, ¿sí? José se casa con una egipcia llena de costumbres paganas. Recuerden siempre eso, llena de costumbres paganas, y por lo tanto los hijos de José son mezclados, diríamos, crecen dentro de una mezcla, y se llaman Efraín y Manasés, ¿sí? Los hijos de José con su esposa egipcia se llaman Efraín y Manasés.
pero toma una gran connotación en los libros después de los profetas, principalmente Efraín, ¿sí? Porque son reconocidos como suyos por su abuelo Jacob, ¿sí? Efraín es alguien que vamos a ver mucho nombrado en el libro de los profetas, que ustedes van a ver o ya vieron algo, si no van a ver en próximas materias. La historia de José nos va a plantear, diríamos, como un antesala, podríamos decir, del por qué Israel llega a Egipto, ¿sí? ¿Por qué Israel llega a Egipto? Y Egipto se convierte básicamente en ese punto que será el hecho fundante de el imaginario colectivo de Israel durante toda su existencia, ¿sí? Durante toda su existencia, como vamos a ver en el libro de Éxodo después. La liberación de Israel es el hecho fundante, ¿sí? Importante para Israel en toda su historia, y Israel tiene dos hechos fundantes, o diríamos dos hechos fundamentales que sin ellos no podría subsistir su propia identidad, ¿sí? Uno es el éxodo en función de la esclavitud que tiene en Egipto, ¿sí? El éxodo en función de la esclavitud que tienen en Egipto, y lo segundo es el exilio, ¿sí? Estos son los dos hechos fundantes de Israel, ¿sí? Y vamos a ver la historia de José, perdón, se plantea a través de tres preguntas, ¿sí? ¿Por qué fueron los patriarcas a Egipto? Porque esa es una de las preguntas que tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué fueron los patriarcas a Egipto? Y bueno, ustedes saben que José interpreta el sueño, que hay 7 vacas gordas y 7 flacas y etcétera, conocen toda la historia, y el hambre llega a la tierra donde estaba el patriarca, y Egipto tiene para comer, producto de toda la historia de José, y eso así como llega, o es así como llega Israel a Egipto, ¿sí? Israel llega a Egipto por causa de qué? Del hambre. ¿Mm? Porque en su tierra no tenían para comer, y en Egipto, bueno, como conocemos la historia, José ha preparado y empezaron a poner en stock, sería la alimentación, y por esa causa. Entonces, ¿por qué fueron los patriarcas a Egipto? Fueron por causa del hambre, ¿sí? Había una hambruna. Eso es muy importante que podamos recordar. Y la segunda es, ¿cómo es que Jacob, sí, o Israel, fue a Egipto? ¿Sí? Y ahí vamos a ver, recuerden que en un momento a Jacob se le cambia el nombre a Israel, y es cuando lucha con el ángel, lo que decíamos hoy. Y la respuesta es que el hijo penúltimo de Jacob es vendido por sus hermanos a unos mercaderes que lo llevan a Egipto, donde llegó a ser un funcionario de alto rango, y después de eso es que José se entera que el papá todavía vive, el papá todavía vive, y lo manda a traer, ¿no? Lo manda a traer, y dice la palabra que Dios le dice a Jacob: anda, ¿sí? Anda, subí a Egipto, que yo iré contigo porque tengo un propósito. Es por eso que el patriarca Jacob llega a Egipto, ¿sí? Llega a Egipto. Ahí me quiero detener un poquito y quiero hacer un poquito de memoria. Ustedes recuerdan la historia muy bien cuando José ve venir a sus hermanos, ¿no? Esa historia es una historia muy fuerte, hermanos, porque después de muchos años, dice que sus hermanos ya ni recordaban de él, no lo conocieron,
pero sí José se dio cuenta que eran sus hermanos. Y ahora yo digo el corazón de José, porque en el corazón de José en ningún momento había odio, había gana de venganza, creo que no, ¿no es cierto? Pero veo esa historia y recuerdo cuando José se pone dentro de una sala con sus hermanos y yo digo, qué fortaleza debió tener José al mirar a todos sus hermanos, al hablar con ellos y no darles señal del sentimiento que él estaba teniendo. Porque yo de seguro creo que José quisiera ir a abrazarlos, a preguntar un montón de cosas, ¿no? Y me pongo en el momento ya cuando él va a revelar su identidad y le dice, ¿ustedes no me conocen? No, la verdad que no. Sabemos que eres el gobernante de Egipto, pero dice, yo soy José, el hermano de ustedes. Imagínense ustedes lo que habrán sentido sus hermanos ahora. Y José va y abraza a cada uno, dice, y llora en el hombro de ellos y le pregunta, ¿mi padre todavía vive? Sí, dice, está vivo, pues vayan y tráiganlo, ¿no? Tráiganlo, que venga para acá, porque hay lugar para él. Es muy fuerte esta historia si nosotros nos ponemos a profundizar, la verdad. Entonces, es ahí donde viene la tercera pregunta, que es, ¿qué condición social tenía aquella gente? ¿Qué gente? La que subió sería Israel que venía a Egipto. Si ustedes logran ver las diapositivas, háganme una seña ahí, ¿sí? Bueno, Sí, se ven, y sí. la tercera pregunta hace o tenemos que hacernos qué condición tenía aquella gente, ¿sí? Y bueno, eran hombres libres hasta ese momento, tenían dinero y entraron a Egipto con la cabeza erguida, ¿sí? Eran personas que fueron por la invitación del gobernante ahora, pero sí eran personas de posesión materiales bastante importantes, no eran mendigos, no fueron a mendigar algo, simplemente fueron con toda su posesión porque ellos le dieron un lugar en Egipto para que ellos se establezcan, porque ahora José era el gobernante. Y eso es algo muy interesante que nosotros tal vez pasamos por alto, ¿sí? Y el redactor está justificando la identidad del pueblo. Y ya dijimos que primero, como pieza fundante, es que establece la identidad del pueblo en un Dios que es poderoso y que además es un solo Dios, ¿sí? Y segundo, es un Dios que ha dado una promesa a un hombre llamado Abraham y que su descendencia, Isaac sería Jacob, vendrán a ser las piezas fundamentales del desarrollo de este pueblo, ¿sí? Y así sucesivamente va a tener una identidad. Y tercero, el autor trata de establecer la identidad del pueblo de Israel ante un cúmulo, sería de pueblos que lo rodean y que muchos de ellos se preciaban de ser pueblos de orígenes de su propiedad. Y el caso de Israel, el escritor va a establecer que los patriarcas no eran en lo absoluto mendigos, ¿sí? O personas que tenían sino personas que tenían su estatus, ¿sí? Sino que eran hombres libres, hombres que no eran esclavos, ellos nunca eligieron la esclavitud, ellos eran hombres libres. Y esto es muy importante porque recuerden que si un pueblo ha sido por muchos siglos oprimido, diríamos, sojuzgado, llevado al cautiverio,
destruido, etcétera, etcétera, ha sido Israel, ¿sí? Ha sido el pueblo de Israel. Israel en toda su historia ha estado bajo yugo. Incluso en los tiempos de Jesús, Roma estaba sobre lo que era Judea. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el redactor con la historia de José? Bueno, el redactor con la historia de José quiere decir que ellos eran libres, ¿sí? Eran libres, que ellos no nacieron de la esclavitud, eso deja muy claro, y que no solamente eran libres, sino que además tenían dinero, tenían bienes, económicamente ellos estaban bien. Y por eso es que Jacob manda a sus hijos a comprar a Egipto. Los hijos de Jacob no fueron a pedir nada gratis, no fueron a pedir que le den algo, sino que fueron a comprar. Incluso la segunda vez le da el doble de plata, ¿sí? El papá, para ir a Egipto, cosa que no le falta a ellos para pagar todo lo que iban a comprar. Y cuando Jacob sube a Egipto, sube con todos sus bienes, ¿sí? Lleva todo junto, todo lo que él tenía va junto con él a Egipto. Porque era un hombre donde la prosperidad de ellos venía del llamado de Dios que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, eso es lo que quiere decir el escritor en la historia de José, eh, y confirma esto. Si no solamente eran hombres libres y tenían dinero, sino también entraron a Egipto con la cabeza erguida, con la cabeza levantada, ¿sí? Con todas sus posesiones, o sea, no entraron como mendigos, ¿sí? Fueron por pedido sería del gobernador que era su hijo. Lo que ustedes no pueden olvidar, ¿sí? Es que el pueblo de Israel era sumamente nacionalista, ¿sí? Eso tienen que tener siempre en cuenta. El pueblo de Israel era sumamente nacionalista en términos generales, diríamos, sumamente orgulloso de sus raíces, porque es el pueblo elegido por Dios, ¿sí? Es el pueblo elegido por Dios. Y ese nacionalismo ha llevado a Israel a nunca dejarse estar. Israel siempre ha estado en guerra hasta el día de hoy, si nosotros miramos, ¿sí? Israel entra a Egipto o entra en Egipto porque José lo llamó, lo invitó, y cuando ellos llegan a Egipto, José le da un lugar muy especial a ellos, ¿sí? Bueno, ahí hay unas imágenes y esta historia de José nos plantea entonces profundidades muy interesantes que serán fundamentales. ¿Para qué ahora el pueblo que vamos a ver primero pasa más de 4 siglos en Egipto? ¿Sí? Ahora ese pueblo que entra, ¿sí? Que va a Egipto, pasa más de 4 siglos en Egipto y no sabemos qué pasó con ellos, ¿sí? Ya hablamos esos días de que ustedes, perdón, de que no sabemos, el escritor sagrado no narra lo que pasaron en estos 400 años del pueblo de Israel estando en Egipto, ¿sí? No sabemos mucho con detalle. 4 siglos de silencio, diríamos nosotros, donde no hay tradiciones al respecto, donde no hay escritos, ¿sí? Donde no hay sucesos. Y yo siempre me pregunto, ¿será que no hubo nada en estos 4 siglos? O sea, no pasó nada, no había nada que registrar. Yo creo que sí, claro que hubo, y seguramente hubieron un montón de sucesos, de cosas que sucedieron, solo que no se conservan o el redactor no las quiso utilizar para sus escritos. Puede ser, ¿no?
pero ese hecho está eh, transición interesante de la historia de José, que lejos de ser una historia muy linda, tal vez que a todos nos guste, va a ser en términos teológicos, diríamos, el puente a la transición que el redactor va a decir. Ahora entiendo por qué llegamos a la etapa de estar en Egipto, ¿sí? Va a ser como un puente ahí. Entonces, esto va a ser muy importante porque acompañará al pueblo por su paso al desierto, los acompañará al establecimiento de la alianza con Dios, que vamos a ver más adelante, y es muy importante que más adelante vamos a detenernos y ver el establecimiento de esa alianza, ¿sí? Entonces, esta historia de de José, perdón, diría, nos lleva, ¿sí? O nos transporta, diríamos, a poder entender el tema de la alianza, ¿sí? El pacto, la alianza del pacto, del compromiso, o como ustedes quieran llamarlo, que Dios va a tener con Israel. Y será algo sumamente importante, ¿sí? Ustedes recuerdan Ustedes recuerdan que dijimos que José se casó con una egipcia y que, bueno, por lo tanto, esta tenía sus costumbres o sus raíces dentro del paganismo, ¿sí? Y bueno, imagínense ahora el pueblo de Israel entrando a, a Egipto y bueno, pasaron 400 años, obviamente nacieron hijos, obviamente se fueron multiplicando y ahora estos hijos empezaron a entremezclarse, ¿no? De ese pueblo de Israel a entremezclarse con el paganismo que había en Egipto. ¿Sí? Entonces, cuando ellos salen de Egipto, recuerden esto, cuando ellos salen de Egipto, ¿sí? Y son guiados por el desierto, todo ese pueblo que sale, la mayoría de ellos sale con esa mezcla, ¿sí? De algunas tradiciones, diríamos, judías, del pueblo de Israel, costumbres, pero muy, muy mezclado con el paganismo que había en Egipto. Entonces es necesario de que Dios en un momento se detenga con ellos y eso lo vamos a ver donde Él va a hacer ese pacto, ¿sí? O esa alianza, la alianza del pacto que nombramos ya en clases anteriores, ¿sí? Donde Dios tiene que decirle a ellos, miren, paren un poco, dejen de ser politeístas porque creían en varias deidades, varios dioses, y tienen que volver a la raíz, al fundamento, y tienen que creer, ¿sí? O tienen que volverse a un solo Dios, ¿sí? Y ese es el pacto que Dios hace con ellos, que se le conoce como pacto de la alianza, ¿sí? Bueno, también lo que nosotros vamos a ver, las dos últimas fotografías o pinturas, decíamos, muestran algo muy importante en la historia. ¿Por qué? Porque el Génesis va a cerrar con la bendición del patriarca a sus hijos, ¿sí? La bendición del patriarca a sus hijos, y esto va a ser muy importante, vuelvo a repetirlo. ¿Por qué? Porque el texto sagrado está tratando de justificar la identidad, ¿sí? Que ellos tienen como pueblo, y lo hace a través de estas 12 tribus, ¿sí? A través de esas 12 tribus, ¿sí? O clanes, diríamos. Y entonces el Génesis va a cerrar con la bendición que Jacob va a pronunciar a cada uno de ellos, ¿sí? Y va a terminar primero reconociendo lo suyo propio. Jacob va a reclamar la propiedad
de los dos hijos de José, serían los que nacieron en Egipto, Efraín y Manasés. Él va a ser de su propiedad, los va a reconocer dentro del pueblo y van a pasar a ser parte de Israel. Y evidentemente Efraín, como primogénito, va a tener un papel en la historia más importante que Manasés, ¿sí? Efraín, vamos a ver muchas veces nombrado en varios lugares porque es el primogénito y va a tener más importancia que su hermano Manasés. Pero aquí vemos otra vez la teología de la elección, ¿sí? Jacob va a elegir en el derecho de propiedad a los dos hijos de José, nacidos en Egipto, ¿sí? En el derecho de propiedad sería de él bajo circunstancias y de idolatría. Ahí en medio de eso nacieron los hijos de José, porque los hijos de José son instruidos bajo la influencia de la religión egipcia. Eran instruidos ahí. Y Jacob va a tomar ese derecho de propiedad y los va a adoptar como suyos, ¿sí? Que va a aparecer en el libro de Génesis 48, perdón. Y el escritor aclara un poco el porqué de todo esto, ¿sí? Y también a continuación vamos a ver dos bloques, ¿sí? Dos bloques, Éxodo del capítulo 1 al capítulo 6 que vamos a ver en las siguientes clases, donde estará enmarcada la gran liberación de Israel, ¿sí? Y el otro bloque será del capítulo 7 de Éxodo, pasando por todo el Éxodo, todo el Levítico, todo el número, hasta el capítulo 34 de Deuteronomio, ¿sí? Este será el bloque completo que tendremos que ver como un bloque que vamos a ver como una narrativa que tiene un solo sentido, diríamos. Lo que no tenemos que olvidar, que los libros del Pentateuco siempre van a constituir una secuencia ininterrumpida, sería, no hay interrupciones, ¿sí? De la historia que estos nos quieren plantear. Así que bueno, vamos a quedarnos acá hoy, hasta acá la clase, y la próxima clase vamos a avanzar en otras cuestiones. Así que bueno, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o algo que quiera compartir que le pareció interesante, puede abrir su micrófono, podemos tener este tiempo de interactuar un ratito, no hay problema. Así que adelante, no tengan vergüenza. Bueno, este silencio también es una respuesta, alumnos. Y quiere decir dos cosas. ¿Ya saben qué quiere decir? O que entendieron súper bien o que no entendieron nada. No, espero que hayan entendido. Por ahí vamos un poquito apurados, no sé. Por ahí hay algunos detalles que ustedes quisieran ver, detenerse con mucho gusto. Yo por ahí hablo. Pero bueno, no tengan problema de levantar su mano, de interrumpir y vamos a ir dando un poquito de claridad, ¿sí? Eh, lo que sucede acá o lo que sucedió en lo que nosotros compartimos en la historia de José va a ser o vamos a entender un poquito por qué se da el pacto de la alianza después, ¿sí? Allá en el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque el pueblo que sale de Egipto, todo cuando ya son liberados, ¿sí? Y Moisés va al frente, es un pueblo que está muy, muy mezclado con el paganismo. Y eso podemos ver, no sé si ustedes se recuerdan el momento que Moisés sube, donde Dios le da las tablas de la ley y Moisés se demora unos cuantos días y el pueblo piensa que Moisés se murió, o sea que una fiera lo mató
Y dice, o sea, estamos solos acá, no podemos seguir, tenemos que hacer un Dios para que nos guíe. Y después cuando regresa Moisés, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Estaba adorando al becerro de oro. Eso estaba muy impregnado en el pueblo. ¿Por qué? Porque era un pueblo que los hijos, los descendientes de esos que inmigraron a Egipto, nacieron dentro de esas culturas paganas, ¿sí? E incluso los hijos de José, ¿sí? Que José mantenía su tradición, dice que los hijos de él fueron instruidos dentro de lo que era la religión egipcia, ¿sí? Mucho paganismo. Imagínense las demás gente, las otras personas que crecían ahí, que a veces no eran muy fuertes espirituales, diríamos. Incluso eso, si hoy nos tocaría a nosotros, no sé cómo saldríamos nosotros. A ver, si hoy nosotros entraríamos en una esclavitud o nos llevarían cautivos como le pasó a este pueblo, y nuestros hijos nacieran dentro de esa mezcla de paganismo, no sé cómo terminarían nuestras descendencias. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vemos que es tan difícil en el mundo en el que vivimos criar y educar a nuestros hijos. Siempre hay algo del mundo, del paganismo, que parece que quiere salpicar en nuestra familia, en nuestros hijos, ¿sí? Que tiene cierta influencia y eso termina influenciando incluso dentro de nuestra iglesia. Entonces, por eso tenemos que entender que el pueblo que salió de Egipto salió con una fuerte cultura del paganismo. Y en ese transitar por el desierto, lo que Dios va a hacer es reordenarle un poquito, va a reordenarle y le va a decir, bueno, antes de que ustedes entren a la tierra prometida, tenemos que hacer un pacto acá, ¿sí? Y se da el pacto de la alianza. Ustedes tienen que volver o tienen que volverse a mí, a un solo Dios, ¿sí? Yo soy único, no hay más dioses, yo soy el único. Y es ahí donde el pueblo pacta o hace ese pacto de la alianza, ¿sí? Eso lo vamos a ver en Deuteronomio, pero eso viene de acá. Ya de Génesis empieza a transitar el paganismo, ¿sí? Dentro del pueblo. Así que bueno, no sé si hay alguien que quiera preguntar algo, comentar. ¿Está clarito? Bueno, bueno, pueden usar las diapositivas que les compartí ahí, el material, pueden usarlo para ustedes. Y bueno, que el Señor les bendiga mucho, que tengan este tiempo de poder disfrutar cada vez que puedan leer. Es importante que por ahí ustedes puedan buscar en otras versiones de la Biblia lo que nosotros leímos, ¿sí? Acerca de lo que pasó con Rubén, ¿sí? Cuando se metió con la concubina de su padre. Lean la versión Reina Valera, lean otra versión de la Biblia de los 70, sería de la Septuaginta, y van a ver un poquito algunas diferencias que creo que son muy importantes. Son muy importantes para entender muchas cuestiones, ¿sí? Así que bueno, creo que como están tan silenciosos y que me parece que entienden todo muy bien, posiblemente en la próxima clase tengamos una tarea, ¿eh? Así que bueno. ¿Estamos? Bueno, una bendecida semana para ustedes, sí, que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude, que les anime y bueno, mis oraciones siempre, queridos alumnos, en favor de ustedes, siempre, sí, para que el Señor pueda fortalecerles en este tiempo que ustedes toman para poder aprender más de Él, para poder acercarse más a Él, para poder tener un poquito de conocimiento, para poder transmitir y bendecir también a los demás que por ahí no tienen esa oportunidad, ¿sí? Así que bueno, chaucito a todos los que están presencial y bueno, a los que van a estar mirando grabados, también les mando un fuerte abrazo, ¿sí? Que el Señor los bendiga, hermanos.